Y con buena energía estamos acá desde el foro principal. Buenos días, mis queridos amigos de TVC, a la familia que a esta hora nos ve en nuestros diferentes canales. Mi querido, es martes de verano. Benita, buenos días. Robert, Yanita, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poderlos acompañar en esta la primera emisión del Comercio TV, siempre dispuestos a llevarle todas las noticias del ámbito nacional y también internacional en este día martes. Parece que no hace tanto solcito como estamos acostumbrados en la mañana, bastante frío. El frío habitual de la serranía ecuatoriana, para eso un buen desayuno, un cafecito, tómese, ya saben, las vitaminas del caso para que la vida sea mucho más alegre. Hay mucho para contarle, tenemos 2 horas 30 por delante en nuestra andadura de la comunicación, así que invitados todos, aquí arrancamos ya para compartir lo que ha sucedido en las últimas horas. Le vamos a contar entonces que una mujer murió tras ser atropellada por un automotor en Puerto Viejo, provincia de Manabí. El conductor del vehículo involucrado fue detenido para investigaciones del caso. El suceso se registró en la carretera que une a Puerto Viejo con Manta. Al parecer, una mujer trataba de cruzar la calle cuando un vehículo a exceso de velocidad la atropelló, acabando con su vida de inmediato. Un rec vial que conduce de Puerto Viejo hacia Manta, kilómetro 4. Al llegar al lugar pudimos constatar que se trataba de un atropello, una persona de sexo femenino. Producto del impacto y de la gravedad de las heridas, resulta con lesiones, perdiendo la vida al instante. De ahí que elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegaron hasta el punto para realizar las investigaciones respectivas. Tratan de determinar con exactitud qué es lo que habría pasado. Por lo pronto, el conductor del vehículo involucrado fue detenido y continúan las indagaciones. El causante del accidente, el presunto causante del accidente se encuentra al momento detenido para las futuras investigaciones que disponga la autoridad competente. Testigos y familiares de la fallecida llegaron para verificar la novedad. El carro está en Candila, por eso no pudo pasar la señora. No alcanzó a pasar, pasa toda la familia y ella se quedó que pasaran todos. Así es lo que dicen ellos. Indican los informantes que se encontraban cruzando la calzada, así mismo se produjo el accidente. Aproximadamente andan una... Por lo pronto, la Comisión de Tránsito del Ecuador solicita a los conductores tener precaución para evitar este tipo de hechos, informó Julio César Saona. Y el conductor de una moto y su acompañante resultaron heridos en un accidente de tránsito registrado en la avenida Terminal Terrestre Pascuales. Elementos de la OIAT investigan las causas de este percance. El accidente de tránsito se registró en la avenida Terminal Terrestre Pascuales, a la altura del Parque Los Amanes, en momentos en que una pareja que viajaba en una motocicleta perdió pista y se estrelló con un poste de energía eléctrica. El accidente es de tipología pérdida de carril, estrellamiento, y hay un nuevo estrellamiento sobre el poste metálico que se encuentra a mis espaldas, producto de lo cual pierden el equilibrio, caen en la calzada, impactándose sus cabezas ambos, el conductor y la pasajera, acompañante. Una moto en el sentido sur Pascuales, pierde pista y se estrella con el poste que tenemos aquí. Tanto el conductor como su acompañante resultaron heridos con golpes en la cabeza. Un varón y una mujer, ambos presentaban lesiones a nivel de la cabeza, como consecuencia pues del impacto en la misma parte y afectados los cascos de protección que ellos traían. Con su respectivo casco, pero al parecer se presume que el casco no le sirvió y la señorita salió un poquito más afectada. Estaban conscientes, sí, pero grave, con golpes fuertes. Los heridos están siendo atendidos en una casa de salud, mientras la motocicleta fue trasladada al centro de retención vehicular. Informó Roselena Vázquez. Como les contamos el día de ayer, María José Ponce y su hija Lidia Escobar fueron localizadas en una población costera de Perú tras un operativo conjunto de la DINASET y la Fiscalía. Ambas se encuentran en un estado de salud. Según las autoridades, se desconocen las causas de la supuesta desaparición. Veamos. Tras un operativo conjunto entre la Fiscalía y DINASET, fueron localizadas María José Ponce, de 28 años, y su hija Lirio Sofía Escobar, de 4, en la población costera de Los Órganos, en Perú. Según las autoridades, se encuentran en buen estado de salud y fueron trasladadas a Quito. Con labores investigativas técnicas, como le digo, se logró la ubicación en este punto costero de Perú y se programó un encuentro con la señora María José Ponce. A la tarde más o menos se logra su localización.
Madre e hija fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado 29 de junio, fecha en que los organismos iniciaron una indagación formal. A partir del 9 de julio se conocía su ubicación en el vecino país y se pautó un encuentro entre la joven y su familia. El día sábado, el señor investigador, el mayor Egas, viajó a Perú haciéndoles conocer a los familiares, invitándoles, si estaban de acuerdo para efectos de ellos también trasladarse, aceptaron y llegaron a la ciudad de Piura. Ahí se toma contacto con la persona presuntamente desaparecida y es en donde aceptan reunirse en un parque, y esa es la forma de localización. En este caso, la familia fue la que participó activamente para encontrarlas. Aún se desconocen los motivos de la supuesta desaparición. Hasta el momento no contamos con elementos que nos hagan presumir la existencia de un delito. Por lo que seguirán las investigaciones hasta conocer la versión de María José Ponce. Mal haría yo en decir cuál sería la motivación si hubiera o no problemas familiares. Nosotros tenemos que ser muy objetivos en la investigación. En este tiempo se conoció un supuesto comunicado y video de María José Ponce en lo que sería el perfil de Facebook de la joven, señalando que se encuentra bien y que decidió hacer su vida sola con su hija. Los familiares temían que estaba siendo presionada y sospechaban de un individuo. Informó Priscila Cadena. Agentes de la Policía Judicial de Santo Domingo de los Áchilas dejaron en evidencia el aparente funcionamiento de una clínica clandestina. Existirían denuncias de que el centro médico supuestamente se realizaban abortos. Una mujer que habría acudido a la clínica y que resultó con efectos secundarios puso la denuncia y activó a los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, quienes por varias semanas siguieron la pista de las supuestas actividades ilegales que se cometían camufladas entre las paredes. Acudían personas y específicamente parejas y mujeres en estado de gestación a este lugar. Antes de allanar las instalaciones accedieron a volantes y tarjetas que entregaban en el centro de la ciudad de Santo Domingo a personas que transitaban por el lugar. En los afiches ofertaban los servicios dirigidos a parejas y mujeres embarazadas. La mayoría de casos menores de edad, incluso se ha visto que padres los traían a las hijas al lugar. El rumor que en el lugar supuestamente se hacían abortos clandestinos corrió rápido, es decir, como que se convirtió en la solución de los embarazos no deseados. Cuando llegaron los policías con la autoridad correspondiente, encontraron a varias personas recibiendo información de cómo trabajaban y el costo por sacar al feto en gestación. Los restos se los deshacían aparentemente por el baño, es decir, por las cañerías de dicho establecimiento. La encargada, una mujer que se hacía pasar como doctora, pero cuando los uniformados revisaron los registros no aparecía el título con los nombres y apellidos, es decir, no era profesional de la salud y así supuestamente era la que realizaba los abortos. Se estarían cometiendo el delito tipificado como ejercicio ilegal de la profesión, en este caso sería de médico. La mujer fue detenida para que responda por la denuncia. En el lugar los agentes de la judicial encontraron material escrito, fotografías y listados de los pacientes que habrían sacado cita y muchos que ya salieron con el alta. Las investigaciones determinarán qué mismo pasaba detrás de las paredes de la clínica, informó Iván Casamen. Desde el pasado 21 de junio, moradores y familiares y elementos de socorro son partícipes de una búsqueda intensa en la zona de Julio Andrade, allá en el Carchi, en los alrededores de la provincia de Sucumbíos. Esto es con frontera con la vecina República de Colombia. La desaparición de un trabajador municipal preocupa a las autoridades fiscales, quienes guardan hermetismo en torno a su pérdida. Se mantiene la preocupación y la búsqueda por parte de familiares y moradores del cantón Huaca por la desaparición de Gustavo Ortiz Cárdenas, de 58 años, empleado municipal, de quien desde hace 3 semanas no se conoce su ubicación. El vehículo de su propiedad fue encontrado en un camino que no es la ruta para llegar a su trabajo. Él era encargado de hacer el mantenimiento de los tanques de agua potable. Por eso presumíamos que el día domingo él iba tal vez a revisar el tanque, pero es algo ilógico porque hay camino carrozable por el lado del oriente y es la preocupación que por qué es lo que subió por este sector. La policía ha encontrado el vehículo a unos 200 metros de donde estamos. Según la versión de la policía que no hay ninguna signos de violencia ni nada. Amigos, compañeros, conocidos están desesperados en la búsqueda e incluso se han armado cuadrillas de personas que llegaron desde la provincia de Sucumbíos a la espera de encontrarlo con vida. No existiría pues causa aparente para que él desapareciera sin dejar rastro.
están miembros de la Junta Parroquial con algunos moradores. Están más o menos unas 60 personas por arriba haciendo el barrido. No, pues ahí sí quedamos cortados porque no nos dijimos cómo. Se perdió, a dónde se fue o qué es que se hizo. De pronto problemas de deudas. Tenía eso, de pronto dijimos, han estado llamando cada ratico, ¿qué pasó? Pues? Claro, el domingo salió, pero salió solo, pues ella. No, que yo no le estaba sacando la leche y él se vino para acá, Julio, y de ahí sí ya no regresó más. Al rastreo de dónde podría estar el cuerpo de Gustavo se suma el personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Huaca, quienes de una forma técnica y en coordinación con los voluntarios buscan incansablemente pese al mal clima que existe en la zona. Nosotros ya hemos ido todo lo que es el sector Yambá, los tanques, hemos dado la vuelta por el Rosal, pero no hemos encontrado. Hay varios grupos divididos. Estamos como 10 grupos más o menos. De acuerdo a Fiscalía, son 10 los casos que en los últimos 2 años están siendo investigados por desaparición en la provincia del Carchi. En el caso puntual de Gustavo Ortiz, de quien no se conoce nada, desde el pasado 21 de junio la autoridad no se pronunció debido a la complejidad en la situación. Durante el año 2017 tenemos 3 personas y en el año 2018 7 personas, es decir, ha aumentado el índice. En el tema del señor de San Pedro de Huaca continúa en investigación y la Fiscalía reserva, como su investigación es reservada, no les puedo dar mayores detalles del hecho por cuanto no es procedente por el efecto mismo propio de la investigación. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Y en una zona rural de Babahoyo, provincia de Los Ríos, un sujeto quemó la casa de su pareja luego de propinarle una golpiza en frente de sus vecinos. La joven denunció el caso en la fiscalía. Los enseres de la vivienda fueron consumidos por el fuego. Las camas, ropa y zapatos de la mujer y sus hijos quedaron inservibles, mientras que a ella le quedó la marca de la cobardía de un hombre en el ojo izquierdo, golpe que le propinó sin importar que hubieran testigos. O sea, cuando él me dejó soñada, ya golpeada, mi hermano con mis primos me llevaron hacia la casa y cuando ellos me dicen, levántate Cindy, levántate, que tu casa se está prendiendo, entonces ahí todos ayudaron, apagaron hasta que llegó el cuerpo de bomberos y todo. A sus 26 años no es la primera vez que acudió a la fiscalía a denunciar a su conviviente y padre de su hijo por agresión, pero ahora él también le quemó su casa. Es demasiado violento este hombre, es demasiado. Imagínense hasta dónde llegó a prenderle fuego a la casa, ya es una persona enferma ya. Las denuncias de violencia intrafamiliar o violencia de género en la fiscalía se receptan a diario, pero según la fiscal especializada, muchas son abandonadas en el proceso. Se trata de ingresarla de forma inmediata al sistema de protección de víctimas y testigos y tratar de darle la confianza porque delitos como estos comienzan primero con unas agresiones que no dejan lesiones mayores, pero que posteriormente podrían convertirse en los futuros femicidios y eso es lo que queremos evitar. Ella también abandonó una denuncia anterior ante la promesa de que no habrían más golpes y ahora no es solo que le quemaron sus enseres, sino que también teme por su vida y la de sus hijos. Imagínense, me incendió la casa, entonces que mañana me la puede violar o me puede matar a mí, a mi hija o al propio hijo, quién sabe qué le puede hacer. Desde Babahoyo informó Odette Camacho. Vamos a Guayaquil. 2 jóvenes denunciaron que sufrieron un secuestro extorsivo luego de tomar un taxi amarillo. 3 sujetos le arrebataron sus pertenencias luego de tocar sus partes íntimas en reiteradas ocasiones. Veamos. Para ellas fueron momentos de terror los que vivieron mientras se encontraban bajo las amenazas de sus captores. Cuando nos comenzaron a tocar, sinceramente, nosotros pensábamos que nos iban a violar, que nos iban a matar, porque fue un trauma para nosotros porque nos gritaban, nos decían, cierre los ojos, ¿quieres que te pegue? ¿Quieres que te cachetee? Todo ocurrió alrededor de las 20 horas de este domingo. Las 2 salían desde un centro comercial ubicado al norte de Guayaquil. En la calle vieron la presencia de un taxi amarillo y sintieron la confianza de pactar una carrera hasta el cantón Durán. Sin embargo, apenas transcurría una cuadra cuando empezó la pesadilla para las 2. Se sube un señor y nos apunta con una pistola y nos dice, cierren los ojos que esto es un asalto, no les vamos a hacer nada. Avanzó más adelante y cogió a otra persona que fue la que se subió atrás con nosotros. Comenzaron a gritarnos, a amenazarnos. Las llevaron a un recorrido de casi 1 hora
hasta que las abandonaron en la ciudadela Adace, a pocos metros del sitio donde las recogieron. Que nos revisaron todo, o sea, nuestras partes, nos tocaban hasta los pies, en medio de nuestras piernas, todo. Se nos llevaron $50 a cada una, los teléfonos, cargadores, gafas, o sea, todo lo que teníamos. Las afectadas no son de Guayaquil. Una es de origen venezolano, la otra es oriunda de la provincia de Manabí. Ambas llegaron desde la ciudad de Puerto Viejo para cumplir con el trabajo que ellas prestan para una fundación de ayuda social. Debieron permanecer en el puerto principal para denunciar el acontecimiento. Sería el delito de robo calificado, el cual está tipificado en el artículo 189, primer inciso, lo cual prevé una pena de 5 a 7 años. El atrevimiento con respecto a sus partes íntimas también constituye un delito. En este caso, un abuso sexual también, pero como la pena más grave sería el robo calificado, por este tipicidades, por la cual la Fiscalía procedería en caso de ser aprendidas estas personas. Ellas agradecen el hecho de permanecer con vida, aunque tras esta amarga experiencia, aseguran que tomarán estrictas medidas de seguridad porque la delincuencia se aprovecha de todo a la hora de engañar a sus víctimas. Si se supone que tú te subes a un taxi amarillo más que todo, es confiable. Informó José Morales. Momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero al volver les contamos que las autoridades colombianas descartaron que las disidencias busquen refundar las FARC. Y muchísima atención, al retornar le contaremos que Fernando Balda hace pública información desclasificada de la Secretaría Nacional de Inteligencia, en la cual hace constar que tuvo respaldo de la sede diplomática de nuestro país para su secuestro. Esto y más al retornar en esta emisión del Comercio TV en la señal de TVC. Ya venimos. Continuamos con más información. Les contamos que Fernando Balda, en base a información desclasificada de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, denunció que los agentes que participaron en el operativo Guayacán, que terminó en su secuestro, podían contar con el respaldo de la sede diplomática de nuestro país en Colombia. Esto en el caso de que la operación hubiera presentado algún inconveniente. Fernando Balda reconoce haber tenido respuesta del presidente de la República, Lenín Moreno, al haber desclasificado información de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, sobre su secuestro. El documento de la Operación Guayacán, que se encuentra firmado por Pablo Romero Quesada, secretario general de Inteligencia, y por el coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Iván Jarrín Trujillo, coordinador general de Contrainteligencia. Balda presentó la orden de trabajo para vulnerar la seguridad de la reunión que mantuvo con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el Salón Guayacán de un hotel del vecino país, de donde surge el nombre del operativo, y posteriormente infiltrarse en un foro sobre Ecuador. La operación consistirá en el despliegue de agentes de la SENAIN desde el Ecuador hasta Colombia para seguridad velada y cobertura del foro sobre el Ecuador en el Hotel Las Lomas en Río Negro, Antioquia, empleando el equipo Alfa conformado por 3 agentes. Aparentemente para la operación se habrían tomado todas las medidas del caso. De suscitarse alguna novedad que implique afectación a la operación e integridad física de los agentes, estos se reportarán de manera inmediata con el jefe del puesto de mando y, de ser necesario, con los funcionarios de las sedes diplomáticas del Ecuador en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos sabían que tenían la anuencia de nuestra sede diplomática en Colombia, que en ese momento comandaba el ex embajador Raúl Vallejo. Balda expuso copias de fotografías donde se comprueba que el agente Raúl Chesí pertenecía a la Secretaría Nacional de Inteligencia. Aquí está Raúl Chicaiza, junto a Daniela Gaibor y Wilson Jarrín Trujillo. Wilson Jarrín Trujillo es el hermano paterno y materno del coronel Iván Jarrín Trujillo, el coordinador nacional de contrainteligencia de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Yo no sé si Iván Jarrín Trujillo siga dentro del gobierno, hasta que lo rastreamos, era el director del Instituto Espacial Ecuatoriano. Informó Héctor Romero. Vamos a contarles que el exsecretario nacional de Inteligencia, Ronnie Vallejo, confirmó a Fernando Balda
no era la única persona, a pesar de encontrarse en el exterior, que se le seguía sus movimientos con fines de traerle al país como reportadas. En respuesta, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, habla de un montaje. Veamos. Versiones encontradas son las que se registraron este lunes en la Fiscalía General del Estado en Quito. Romy Vallejo, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, en su versión ampliada por pedido de la defensa del expresidente Rafael Correa, a través de videoconferencia desde Chicago, habría confirmado que a Fernando Balda no era el único que lo habrían estado investigando, a pesar de encontrarse fuera del país. Diego Chimbo es el abogado de Raúl Che y Diana F., los dos agentes detenidos por el secuestro a Balda en Colombia. Chimbo contó algo del desarrollo de la diligencia legal. Fernando Balda no era el único en el radar presidencial, sino que se dedicaba la seguridad exclusiva del presidente, que esto es la UCSI, a hacer procesos de deportación, lo cual pues procesalmente no convence. Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, quien también rindió su versión, dice lo contrario. Desde la presidencia de alguna forma se seguía a los opositores al gobierno, en este caso Fernando Balda o otros. Pregúnteme lo que sé, yo creo que no. Yo manejaba la Secretaría Jurídica y manejaba leyes y reglamentos, yo no manejaba ningún tipo de represión. Mera habla de un montaje de los agentes detenidos. ¿Cuál es el conocimiento que usted tenía de pronto como secretario jurídico sobre el pedido posterior al secuestro Todo que les han dejado? Todo es armado para querer incriminar a Correa. ¿Quién manda una carta de una operación de inteligencia? Perdóname, eso es una cosa ridícula. Entonces yo se la devolví diciendo de que me parecía ridículo y que vaya a la policía si tenía. Él quería que la presidencia le ponga abogados en Colombia. Pero hay documentación, dicen, recibida por la Secretaría. Pero ¿y cómo puedo negar? A eso yo no sé. Yo le digo a la presidencia. El presidente Correa de eso no sabía. Ricardo Patiño, ex ministro de Defensa como canciller, no asistió a la convocatoria. ¿Quién sí lo hizo? Fue Santiago Mena, ex miembro de la Unidad de Seguridad Interna de la Presidencia. Totalmente desvirtuar absolutamente la participación nuestra y de toda nuestra unidad. Lo nuestro fue únicamente una coordinación institucional, nada más. ¿Ustedes recibieron órdenes por parte directa del presidente? No puedo contestar esas cosas. De esta forma se acercan los 120 días de la instrucción fiscal que se cumple este miércoles, con la toma de versión hasta el momento de más de 90 personas. Informó Héctor Romero. Javier H., quien presuntamente habría sido víctima de acoso sexual por parte del expresidente Rafael Correa, no acudió a rendir su versión ante la Fiscalía General del Estado. Ante ello, según uno de los abogados de Fernando Balda, dicha declaración quedaría desierta. Tras haberse pedido por parte de la Fiscalía que se localice a Javier H. para que rinda su versión por un presunto caso de violencia sexual del que habría sido víctima, este 16 de julio el mencionado denunciante no acudió a rendir su versión libre y voluntaria. No, el día de hoy estaba señalada la versión del señor, sin embargo no se ha logrado recopilar información del señor y por ende quedó desierta esa versión. Jaime Ladaleo, quien es parte del equipo defensor del político Fernando Balda, además mencionó que las autoridades no lograron dar con el paradero de Javier H. Teníamos la referencia de la dirección, que vive en la parroquia de Tumbaco. Sin embargo, los agentes policiales no han logrado ubicarlo. En la Fiscalía General del Estado esperaban recoger este testimonio debido a que, según la versión del agente Raúl Chicaiza, la denuncia de lo que sucedió a Javier H. publicada posteriormente en el blog de Fernando Balda habría motivado a Correa para secuestrar al ex legislador. Las cosas hay que probarlas, ¿no? Entonces, involucrando que lo estaban acusando del caso Mameluco y se estaba picado, pero eso es una historia media totalmente irrespetuosa e irrelevante. La verdad es que es irrelevante. La denuncia de Javier H. indicaba que el 6 de octubre de 2011 este habría ido hasta Carondelet, ingresado al despacho del expresidente para cobrar varios cientos de miles de dólares ofrecidos por Correa en compensación por todo lo sufrido posterior a los hechos del 30S, siendo en ese lugar donde habría sido víctima de acoso sexual. Él dice que había entrado a la presidencia, está mintiendo, porque en la presidencia es imposible ocultar quién entra y quién sale. Peor al despacho del presidente, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas, que son muy serias y muy responsables, anotan todo. Para Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, todos los hechos que al día se siguen en contra del expresidente Rafael Correa se deberían a un montaje político para involucrar al exmandatario en este tipo de casos. Informó Javier Rosero. Vamos a contarles que tan solo un candidato por cada terna para la Superintendencia del Poder del Mercado, así como para la de Economía Popular y Solidaria, fueron calificados en el Consejo de Participación Ciudadana para continuar con la fase de impugnación que arrancará este próximo día jueves. Miremos. Fue una sesión rápida. En ella los miembros del Consejo aprobaron por unanimidad los informes que dan cuenta que
que tras la primera evaluación interna, tan solo un candidato de la terna para Superintendente de Economía Popular y Solidaria y uno para la de Control del Poder del Mercado superaron los requisitos previos. Sofía Margarita Hernández pasa a la fase de impugnación ciudadana. Ella conforma la terna para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Que sería la única postulante que cumple con los requisitos e inhabilidades según la propuesta de resolución. Mientras que para la Superintendencia de Poder del Mercado, el Consejo calificó únicamente a David Sperber. Los demás fueron descalificados por no cumplir los requisitos. El procedimiento pasa por una comisión técnica y evalúa todos los requisitos y hay aspectos que invalidan. Entonces esos aspectos están en el informe y lógicamente determinan que solamente ciertas personas han pasado ese requisito. De aquí arranca la fase de impugnación, por lo que desde el Consejo se hace un llamado a la ciudadanía para que presente sus objeciones a los nombres propuestos. Que una vez publicada esta resolución en un periódico de circulación nacional, que será el día miércoles que saldrá la publicación de esta semana, y las impugnaciones podrán presentarse a partir del jueves 19 de julio. Se afirma que existiría un supuesto conflicto de intereses en la posible designación de David Sperber por ser accionista de una empresa privada, pero eso será analizado, dicen, cuando arranque el proceso de impugnación. Ahí está abierta la impugnación, lógicamente tienen que impugnar y el Pleno analizará la profundidad de esa impugnación y cómo podría afectar a su función, pero más que nada, cuál es su actuación antes de tomar justamente el tema de la terna. Luego de esto se espera poder designar a los reemplazos en estas instituciones. Las designaciones serán temporales hasta la elección definitiva de las autoridades. Informó Javier Gallo. Y la Comisión de Fiscalización no alcanzó los votos necesarios para aprobar el informe que iba a dar paso al juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz, por un supuesto incumplimiento de funciones. Este juicio sería el segundo que la comisión deja en el limbo. Con 6 votos afirmativos, 2 abstenciones y 2 en contra, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional no aprobó el informe para juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz, por supuesto incumplimiento de funciones. La Comisión de Fiscalización vuelve a actuar dándole las espaldas al país. La presidenta de la comisión, María José Carrión, lamentó la postura de algunos miembros, ya que después del análisis de las pruebas de cargo y descargo, ellos no hayan dado paso al juicio. No se piensen que esta discusión debe ser pública. Esta discusión no se debería quedar aquí en la comisión, debería ser el Pleno de la Asamblea Nacional que discuta, que las diferentes bancadas puedan poner sus posiciones alrededor de un tema tan delicado. El voto del asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, fue en contra. Su postura se debería a que existieron incumplimientos por parte del anterior directorio del IES, responsabilizando de eso al excontralor. El excontralor se descontroló y no controló en realidad el recurso de todos los ecuatorianos, haciéndose de la vista gorda. A pesar de que la legisladora Silvia Salgado votó a favor, manifestó que habrían hechos en los cuales el superintendente no podría tener responsabilidad directa, como haber eliminado la deuda con el IES. Siempre estuvo en duda el monto de la deuda primero, y estuvo la incapacidad y el incumplimiento sobre convenios de pago. Esos son los dos hechos que están ahí. Y eso, ¿quién lo provocó? No lo provocó el superintendente, sino decisiones políticas del gobierno y decisiones del organismo que toma las decisiones, que se llama Consejo Directivo. Frente a esta decisión de la comisión, el legislador Raúl Tello mencionó que redactará un pedido de reestructuración de la comisión, ya que, según menciona, serían 2 juicios que han quedado en el limbo. La Asamblea Nacional tiene que hacer cambios de inmediatos, porque caso contrario también se le está afectando desde esta comisión a la atribución fundamental que tiene la Asamblea Nacional, que es la de fiscalizar. La petición de juicio político en contra del superintendente de bancos Cristian Cruz se debería a que él no ejerció el control ni su facultad sancionatoria frente a la pretensión del expresidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, de negar y eliminar de la contabilidad del Instituto Asegurador la deuda que por 2.527 millones mantenía el Estado por atención médica. Informó Patricia Aldaz.
Esta misma semana se conocerá el informe final en torno a la evaluación que el Consejo de Participación realiza al Consejo Nacional Electoral. Se anuncia además que en los próximos días se conocerá también el avance en el proceso de evaluación a la Corte Constitucional. Este martes concluye el plazo para que el Consejo de Participación conozca el informe final en torno a la evaluación realizada al Consejo Nacional Electoral, por lo que esta misma semana se espera que el Consejo se reúna en pleno y tome una decisión definitiva. Nosotros estamos discutiendo ese tema, todavía no hay una decisión final y estamos esperando que nos remitan, que nosotros podamos leer los consejeros todo el documento y finalmente habrá una decisión en los próximos días. Recordemos que el pasado martes los vocales de la institución electoral acudieron hasta el Consejo para presentar sus pruebas de descargo. La presidenta del organismo afirmaba que la evaluación estaba siendo subjetiva y que no era coherente calificar de ilegítima su designación, pues eso conllevaría a que todo lo actuado por el CNE estaría fuera de la ley. Esperamos que se haga una revisión objetiva, apegada a las normas constitucionales y legales. Si nos dicen a nosotros que somos ilegítimos, sí corremos un riesgo. Corremos un riesgo de que todo el sistema democrático que ha venido dándose en nuestro país sea simplemente ilegal. La defensa de los vocales no fue en conjunto. Unos defendían su trabajo dentro de la institución y otros rechazaban los informes realizados por el Consejo. Se espera en todo caso que el informe final sea leído entre martes y miércoles de esta misma semana y se pueda conocer la decisión final que tome el Consejo de Participación, que podría, entre otras cosas, cesar en funciones a todos los vocales del Consejo Electoral. Informó Javier Gallo. Analistas y expertos en la situación del Seguro Social dicen estar preocupados por el no pago de la deuda que el Estado mantiene con el IES. Aseguran que de no saldar dichas cuentas, el instituto podría tener una potencial quiebra. Ha pasado 1 año y 1 mes desde que la Contraloría determinó que el Estado tenía una deuda con el Seguro Social por atención médica que brinda a jubilados, amas de casa, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas. La misma ascendía a los 2.527 millones de dólares aproximadamente. No obstante, hasta la fecha no se ha pagado y eso, a decir del analista Henry Llanes, es preocupante, pues el monto sigue creciendo. Las deudas se van acumulando y no hay ingresos para pagar las deudas. Por su parte, Joaquín Viteri, exdirector general del IES y actual veedor del examen especial al instituto, detalla otros valores pendientes de pago. Este rato el Estado está debiendo 8.500 millones en inversiones. Estamos hablando de 3.100 millones de deuda de atención médica a los jubilados y a las personas con enfermedades catastróficas. Podríamos decir también las deudas pendientes que tiene el Estado con el IES y que están en convenios de pago. Eso también llega a superar los 1.000 millones de dólares. Entonces, podríamos decir que el Estado, para ponerse al día y poder salvar a la seguridad social, se necesitan 12.000 millones. Pero la pregunta es, ¿de dónde se podrían pagar dichos montos? Llanes tiene propuestas. Que las deudas que tiene pendientes el Estado con el IES debería hacerlo a través de una dación de pago con el Banco del Pacífico. Otro bien que podría entregar es la empresa eléctrica Quito, que el IES podría estar en capacidad de construir una nueva refinería. Viteri, en cambio, sugiere que además de la auditoría que Contraloría está haciendo del IES, se debería tener una auditoría externa. Porque los exámenes de Contraloría son fundamentales, pero el examen técnico actuarial es necesario que se lo efectúe con una empresa auditora externa. Los dos expertos aseguran que de no tomar acciones, el IES podría tener una potencial quiebra. En Quito informó Andrea Urbe. Mucha atención, las cifras de pobreza en el Ecuador aumentan en el primer semestre del año. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, el 9% de la población vive con menos de $50 mensuales. Miremos. En el primer semestre del año, la pobreza en el país pasó del 21,5% al 24,5%, al tiempo que la pobreza extrema aumentó al 9%, considerando que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, una persona es pobre si percibe un ingreso familiar per cápita menor a $84,72 mensuales. En tanto que la pobreza extrema se considera cuando el sueldo es menor a $47,74. Estas cifras son reflejadas en el último informe del INEC, hecho público la mañana de este lunes 16 de julio.
Respecto al empleo, el INEC destaca que el desempleo en Ecuador se ha reducido del 4,6% al 4,1%, siendo Guayaquil la ciudad que registró un marcado descenso a diferencia del resto de ciudades, en donde se evidencia un aumento. En los últimos 12 meses también se refleja una disminución en cuanto al subempleo. En el sector público también existe un descenso respecto al empleo nacional, pasando del 8,9% al 8,1%. Esto tras la política de austeridad decretada por el presidente Lenín Moreno, que dispuso eliminar la contratación ocasional bajo la cual laboran alrededor de 70.000 funcionarios públicos, informó Carolina Basante. Y desde el mes de septiembre el Ecuador exigiría seguro médico a los extranjeros que ingresen al país. Esta medida, según la Cámara de Turismo de Pichincha, podría ser perjudicial para el sector. A través de decreto ejecutivo, el presidente de la República, Lenín Moreno, postergó por otros 60 días la exigencia del seguro de salud a los extranjeros establecido en la Ley de Movilidad Humana. Dicha ley estipula que una de las obligaciones de los extranjeros que visitan Ecuador es contar con un seguro de salud público o privado por el tiempo de su estadía. La ley debía aplicarse desde el pasado febrero, pero según el decreto presidencial, el plazo se extiende nuevamente mientras se establecen regulaciones sobre procedimientos y requisitos administrativos para la aplicación de la norma. A decir de Diego Vivero de la Cámara de Turismo de Pichincha, esta normativa no podría tener una ejecución real y de darse podría perjudicar al atractivo turístico del Ecuador. Paradójicamente, la gran mayoría de países del mundo no requieren visa para entrar al Ecuador, pero el momento en que estén pasando la aduana les van a decir su seguro, por favor. Entonces, hay un tema de sentido común incluso que no aplica la ley. Vivero resalta la diferencia que existe entre un seguro de viaje y uno de salud, que es lo que se estipula en la ley de movilidad. El de viaje es decir, si sucede algo dentro del viaje que puede representar una atención médica, por ejemplo. El seguro de salud, usted está hablando que una persona puede venir a este país con un cáncer ya preestablecido y que se le deba asegurar. Entonces, mire, nada está claro. Es por ello que el empresario turístico espera que la norma sea derogada. No vemos desde ningún punto de vista esto como un fomento del turismo. Puede ser necesario para que el país no invierta recursos en salud pública de los turistas, por decirle algo más aún, cuando tenemos grandes problemas de migración, pero no es un incentivo para el turista. En lo que va del año, el Ecuador ha recibido un poco más de 1 millón de turistas, una cifra inferior al mismo periodo de tiempo en 2017. Informó Carolina Basante. Y tras la disolución del Fondo Ambiental Nacional FAN, el Ministerio del Ambiente creó un nuevo mecanismo para administrar el dinero que llega de la cooperación internacional a favor de la conservación de las áreas protegidas y la biodiversidad. A decir del ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, el fondo contempla temas como la contaminación, bioeconomía, cambio climático y gestión ambiental. Se prevé que hasta finales de este año el fondo reciba alrededor de $80 millones de cooperación extranjera. Con el apoyo de la cooperación internacional y de otras carteras de Estado hemos construido durante este año de gestión un nuevo fondo que básicamente resuelve o arregla los problemas que tenía el anterior y se crea pues para manejar los fondos de la cooperación. Estamos hablando también de cambio climático, estamos hablando de biocomercio, estamos hablando de otras iniciativas que tienen que ver con temática ambiental, pero no son necesariamente las de conservación. Tras un arduo trabajo, el Cuerpo de Bomberos de Quito logró controlar un incendio forestal ocurrido en el sector de La Planada, esto es en Pizulí. Así también combatió un conato de incendio en Ciudad Bicentenario. Todo esto lo contamos. Un nuevo conato de incendio forestal se registró la mañana del lunes 16 de julio, esta vez en el sector de la Planada de Pizulí, al noroccidente de Quito. Según el reporte de los uniformados, alrededor del mediodía recibieron la alerta de un conato de incendio, por lo que inmediatamente desplegaron un equipo a la zona. Pero debido a las condiciones climáticas y al viento, en pocas horas se convirtió en un incendio forestal. Debido a la magnitud de las llamas, fue necesario realizar descargas aéreas con el sistema Bambi Bucket del helicóptero Argus. Pasadas las 16 horas, el incendio fue controlado. En las labores trabajaron 40 bomberos con 4 tanqueros y 5 camionetas. Así también en horas de la tarde, los bomberos de Quito reportaron que lograron controlar un conato de incendio ocurrido en Ciudad Bicentenario, sector de Pomasqui. Por otra parte, el ECU 911 reportó
Indicó también que desde la sala de monitoreo se registró un incendio forestal en el sector de Juan Montalvo, en la comunidad Caleras en Cayambe. En menos de 2 días, este es el segundo incendio forestal que se registra al norte de la capital. Las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía para que no quemen basura, mucho menos en espacios como quebradas, ya que la mayor parte de incendios forestales inician de esta manera. Informó Patricia Aldaz. Y casi $400.000 fueron incautados por la policía en la vía Manta-Jaramijó. Un hombre a bordo de un vehículo transportaba una maleta con el dinero en efectivo. Según la policía, el dinero era para pagar la logística de organizaciones narcodelictivas. Ocultos en una maleta como si de ropa se tratara, así estaban camuflados $376.600 que eran movilizados a bordo de un vehículo la madrugada de este lunes en la vía Manta-Jaramijó. Una persona fue detenida. La unidad de investigación antinarcóticos Suyán logró la detención del ciudadano Jonathan A., quien fue detenido en delito flagrante con una fuerte cantidad de dinero de $376.600, que en momentos en el operativo no pudo justificar. Según informó la policía, hace varios meses le seguía la pista al movimiento de dinero vinculado presuntamente al financiamiento de la logística de organizaciones narcodelictivas dedicadas al envío de droga en alta mar. La logística es primero verificar el lugar de embarque y desembarque de la situación. Entonces, en el lugar debe existir igual la lancha, del combustible, la alimentación y todo lo que son situaciones logísticas. El detenido es de nacionalidad ecuatoriana y está siendo procesado por el presunto delito de lavado de activos. Esta cantidad de dinero sería dedicada a actividades ilícitas, tanto como el tráfico de drogas, la contratación para gastos logísticos en el alquiler de lanchas rápidas con alcaloide desde Manta hasta Centroamérica y México. La policía pidió a quienes tengan información sobre este tipo de delitos denuncien de manera reservada. El 1-800 droga, el 1-800 delito. La información es muy básica para poder hacer las operaciones de inteligencia. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Vamos a contarles ahora que en Cuenca una comunidad estuvo a punto de linchar a una supuesta banda de delincuentes. 3 detenidos y un auto en cenizas es el resultado de este linchamiento. Veamos. Mientras la mayoría del pueblo del cruce de Monay perseguía a una banda delincuencial que azotaba casi toda la semana su sector, otro grupo de moradores habían procedido, luego de ver las evidencias, a incendiar el vehículo donde se trasladaban los 4 supuestos ladrones. Cansados de que la delincuencia se han ido en este lugar, los habitantes tomaron valor y reaccionaron en colectivo para detener a 3 de los 4 sospechosos de los robos. Cansados de tanto robo, de lo que entran a las casas con manos armadas, dejan matando a veces a la gente. Se les robaron la bicicleta a un pariente, entonces coincide que también se les robaron unas 2 vacas a unos señores de acá y una moto la anterior semana a otra señora. Mientras la turba indignada le propinaba una tunda a este supuesto grupo de malandros por la presencia continua de los mismos en su comunidad, el vehículo se consumía en las llamas como parte de la ira ciudadana. La comunidad quería linchar a los detenidos para mandar un mensaje a quienes pretendan cometer nuevos actos delictivos. Esto no se dio por la presencia de un amplio contingente de policías que salvó a los apresados de escarmientos mayores. Y los señores hablaron y efectivamente nos dijeron que eran parte de la banda. Nos dieron nombres del resto de la banda. Revisamos que el señor registra una boleta de detención por intento de asesinato y robo agravado. Luego de varias horas de diálogos entre pobladores y policía, los detenidos fueron entregados a la ley. Si no mediábamos nosotros como Policía Nacional, esto ahorita hablamos de consecuencias muy graves, inclusive de muertes. Se les acusaba que en la mañana habían sustraído una bicicleta y otros artefactos. Con lo sucedido en este lugar, en resumen, una supuesta banda agarrada, carro hecho cenizas, una tunda fuerte y un intento de linchamiento, la comunidad unida del cruce de Monay deja claro el destino de quienes intenten cometer fechorías. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y un sujeto quiso lanzarse al segundo piso de una vivienda tras intentar robar. El hecho ocurrió en el norte de Guayaquil. Ni bien empezaban a salir los primeros rayos de sol, y este sujeto pretendía robar en una vivienda ubicada en la ciudadela Simón Bolívar al norte de Guayaquil.
cuando se percató de la presencia policial. El ciudadano intenta lanzarse del segundo piso tratando de huir, pero fue neutralizado gracias a la oportuna reacción de las unidades del sector. Según denuncias ciudadanas, ya habría ejecutado atracos en otras casas, con la particularidad de que puede ingresar por lugares estrechos. Sí, tiene una habilidad para ingresar por lugares bien pequeños a los domicilios, por la puerta por las ventanas de los baños. Cuando no lo hacía de esta manera, escalaba. Ingresan por lugares de difícil acceso. ¿Cómo cuál? A la segunda planta, por lugares escalando. Los propietarios del inmueble estaban presentes y pudieron avisar a las autoridades. El tipo no logró su cometido como estaba acostumbrado. ¿Tiene antecedentes de tipo? 6 antecedentes, 6 detenciones, por robo y tentativa de asesinato. Fue puesto a órdenes de la Fiscalía, informó Adriana Peralta. Quiero contarles ahora que el programa Respetar mi lugar, destinado a sensibilizar a la ciudadanía respecto a los estacionamientos reservados para personas con discapacidad, prepara su segunda etapa, en donde se prevé entregar a distintos autos a estas personas. Veamos. La iniciativa del programa Respeta mi lugar comenzó en noviembre de 2017, en donde 600 plazas de parqueo público y privado fueron señalizadas, identificando así los espacios destinados exclusivamente para personas con discapacidad. Nosotros iniciamos el 26 de junio la segunda estrategia de Respeta mi lugar, en donde comprometemos un poco más a las empresas privadas, donde ya tenemos el brandeo de la campaña, a que ellos también sean un poco partícipes de estas acciones que el municipio ha tomado por medio del Patronato San José. Durante esta segunda etapa, las empresas privadas podrán hacer una sanción social a las personas que no respeten estos espacios, para lo cual se extenderá identificativos a los usuarios que tengan alguna discapacidad, con el fin de que solo este sector vulnerable pueda ocupar estos lugares de parqueo. Hemos creado un distintivo, donde podemos ver aquí, que son para las personas con discapacidad, que esto les habilita estacionar en los estacionamientos preferenciales. Frente a esta segunda etapa de la iniciativa Respeta mi lugar, que aspira a incorporar 120 parqueos adicionales a los 916 existentes, la ciudadanía que mantiene algún tipo de discapacidad percibe como positivas las acciones metropolitanas. Nosotros hacemos un pedido para que esos espacios se respeten, para que las personas se pongan en los zapatos de las personas que están con discapacidad. Las personas que poseen algún tipo de discapacidad podrán sacar este distintivo presentando la copia de cédula, matrícula del vehículo, carnet de discapacidad y de la licencia de conducir. Y si es que poseen el salvoconducto, lo traen. Si es que no, no es necesario. Los horarios de atención son de 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en la Agencia Metropolitana de Tránsito, que está ubicada en el Amazonas de Inglaterra. Este trabajo, coordinado con la Agencia Metropolitana de Tránsito, entregará más de 1.200 distintivos a personas con salvoconducto por esta situación de vulnerabilidad. Según datos del Patronato San José, en el Distrito Metropolitano de Quito, más de 58.000 personas tienen algún tipo de discapacidad, informó Javier Rosero. ¿Cuánto conocemos de nuestro Ecuador? Yo le apuesto que usted no conoce Chuquiribamba. Esta es una parroquia rural de Loja. ¿Por qué es importante? Porque se mantienen tradiciones, entre ellas las escaramuzas y las fiestas de San Vicente Ferrer. Ese es su patrono. Cada año recibe la visita de numerosos turistas de diferentes partes del país y del mundo. Ahora que estamos de vacaciones o planeando vacaciones, preste atención a la siguiente nota. Chuquiribamba, una parroquia rural del cantón Loja y está a pocos kilómetros de la ciudad. Por su infraestructura de estilo colonial, su costumbre y tradiciones, es considerada patrimonio cultural del Ecuador. Su clima es muy frío, pero su gente muy cálida y acogedora. El pregón de fiestas que hoy hemos iniciado realmente es una representación de la cultura, de lo que vive ese trascendental pueblo, que muchas veces ha sido marginado, pero que el pueblo mantiene su alegría, su entusiasmo. De esta actividad participaron las instituciones educativas y las comunidades, cada uno de ellos utilizando la vestimenta tradicional. Comparten para nosotros sus costumbres y tradiciones. Me he encarnado en la cultura de Chuquiribamba y estoy dando todo de sí y comparto con la gente y me da mucho gusto y con eso también motivar a la comunidad, a la niñez, a la juventud, para que no se avergüence de lo que es.
Todo esto se realiza en honor a su patrono, San Vicente Ferrer, donde destacan las escaramuzas, algo que se viene dando por varios años. Si ser lojano es un orgullo, ser chuquiribambense es más que un privilegio. Viva San Vicente Ferrer, viva Chuquiribamba, viva nuestra gente. Chuquiribamba, tierra bendecida por la naturaleza, lugar donde sus habitantes, quienes se dedican netamente a la agricultura, producen las hortalizas, legumbres y frutas que son traídas a los diferentes mercados para el consumo diario. Abre sus puertas para que sea visitada. Claro, es una tradición y es lo que producen nuestros campos, las frutas, las hortalizas, lo que es las legumbres, todo lo que Chuquiribamba produce es una manera diferente porque verdaderamente nuestro pueblo demuestra así su cultura, su tradición, demuestra así su producción agrícola, pecuaria. En Loja informó Marcela Constante Brito.